Debate. Democracia, Estado, sociedad, pluralismo, controversia. Contribuimos a la democracia. Debate con el ingeniero Wilson Suárez. Amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en este debate, hoy domingo. Y a propósito de debates, hace minutitos nada más ha terminado el debate de los vicepresidenciables. De los 5 candidatos a la vicepresidencia, 4 han estado presentes. Álvaro García Linera del MAS no ha estado presente, pero sí han estado presentes Adriana Gil, del Movimiento Sin Miedo, la señora Vargas, de los Verdes Ecologistas, ha estado presente Ernesto Suárez, de UD, y ha estado presente Tomás Ayarwi, del PDC, 4 de los 5 vicepresidenciables. Y hemos invitado a representantes de UD, está ya en la antesala don Jaime Hurtado, representantes del Movimiento Sin Miedo, está también en antesala su representante. Los del MAS nos han dicho que varios de los candidatos están en Santa Cruz, en un evento de juventudes. Una buena parte de los candidatos están ocupados con el matrimonio del gobernador Esteban Urquizu, ha sido ayer y hoy día la invitación, y otra parte de los candidatos están en Villasesano, nos han dicho eso en el MAS. Si es evidente o no, ustedes sabrán. Con esa explicación no están los representantes del MAS. En el Partido Demócrata Cristiano, el partido de Tuto Quiroga, que le ha pedido debate a Samuel Doria Medina, ha sido difícil contactarnos, pero lo hemos hecho. Don Edgar Gutiérrez no nos ha contestado todo el día las llamadas telefónicas, no hemos hecho con número privado ni mucho menos, pero sí nos ha contestado don Esteban Ledesma, que estaba en Tarabuco y que no tenía agenda para saber los números de sus candidatos. Sí nos hemos contactado con Horacio Pope, que nos ha dicho que por un problema familiar no puede estar presente, y la señora Patricia Gómez, que es candidata a primera senadora por el PDC, que nos ha dicho que no va a haber el debate y por tanto no quisiera comentar o hacer análisis sobre ese debate de presidenciables. Esa es la explicación también para que no esté el representante del PDC. Don Gonzalo Romay no ha contestado también su celular. Después de la pausa vamos a hablar del debate de los vicepresidenciables. Ya vuelve. Debate. Continuamos con Debate. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches. Preséntese por favor ante los televidentes. ¿Cuál es el cargo al que está postulando en estas elecciones del 12 de octubre? Buenas noches, Wilson. Un saludo cordial a usted. Buenas noches, doctor. Un saludo cordial a todos los televidentes. Bueno, estamos acompañando al Movimiento Sin Miedo. Estoy como diputado suplente del primer pluri. Jaime Hurtado, preséntese también para que sean las mismas reglas, ¿no? Muchas gracias, Wilson. Bueno, soy Jaime Hurtado Poveda, abogado de profesión, pero en este tiempo ejercicio político desde 2006. Soy candidato a diputado plurinominal, segundo diputado plurinominal por Unidad Demócrata. Un gran saludo estar en esta mesa y en este coloquio. Gracias. No están he explicado por qué no están, del PDC, la señora Patricia Gómez, que es con la que finalmente hablamos, nos ha dicho que no ha visto el debate y que no va a poder opinar sobre ese tema. Don Horacio Prope tiene temas familiares y el resto no ha contestado el celular. En el caso del MAS, entre el matrimonio de Esteban Urquizu, actividades en Villaserrano y un evento en Santa Cruz, tampoco están en Sucre sus candidatos. Se ha dado el debate. ¿Usted ha visto parte del debate, ha escuchado parte del debate? ¿Qué opinión le ha merecido? Sí, he estado escuchando una parte del debate. Me parece interesante las preguntas, especialmente de los periodistas. ¿Y quién le ha parecido que ha sido el mejor respondedor? Bueno, todos tenían sus argumentos en primer lugar antes de responder a las preguntas, ¿no? Creo que, bueno, todos respondieron a las preguntas. ¿Usted, Jaime? Bueno, yo he estado en una reunión, decía Wilson, tenemos reunión todos los días, tenemos la dinámica de la campaña y he tenido que hacer magias escuchando a través de Herbol, satelitalmente, y al mismo tiempo la reunión. Pero bueno, puedo decirte de que no podía perderme sea a media que te pusieron medio cerebro, te decía, porque medio estábamos controlando la reunión y medio el tema del debate. Lo principal,
un debate debe darse en una elección. No puede haber una elección al día de sin debates. Yo primeramente, eso es lo que reflexiono antes. Siempre hemos pedido debate, sea entre candidatos a presidente, vicepresidente, senadores, y en lo que es su par, de tal manera que el ciudadano tenga un análisis comparativo de quién tiene la calidad de ir a representarle en lo que es el Parlamento, por un lado los senadores y diputados, y en lo que es el presidente y vicepresidente, quién va a ser el que va a llevar la nave del Estado boliviano. Y en el caso del segundo, ha sido el día de hoy, yo lo he escuchado seguro a Ernesto, siempre ha sido seguro, sensible, porque para ser un candidato a la vicepresidencia y a la presidencia deben ser enormemente sensibles. ¿De qué sirve un tecnócrata si no tiene corazón? Yo lo veo a Ernesto muy sensible, muy seguro de los datos, pero además preciso en lo que está sucediendo en el país. Tiene una lectura de lo que ha sucedido en el país, él tiene una lectura precisa de lo que ha pasado en el Beni, con lo que es la octava marcha, con el tema del discurso del indígena, del originario campesino, que le ha llevado al MAS a una votación fuerte el 2005 y una votación mucho más fuerte el 2009 del que reconocemos. Pero ha sido basado en el discurso del indígena, del originario, del pobrecito, del campesino, del excluido, y sin embargo ha sido prácticamente y brutalmente perseguido, amordazado en lo que fue la octava marcha, y eso es lo que ha sucedido en el Beni, y quien puede darnos ese dato, ese sentimiento, tiene que ser un gobernador que ha sido derrocado por el movimiento al socialismo, como es Ernesto, nuestro vicepresidente. Las preguntas concretas, muy hábiles los periodistas. Priscila es una de las mejores periodistas de Bolivia, es una persona que incluso maneja bastante, tú sabes, el Twitter. Al segundo tenemos la noticia de Priscila, me parece que ha sido una adecuada persona que preguntaba sí o no, se llegaba al sí o no, y aquí nomás es la vida. Si bien el discurso puede darle una alegoría, tiene que llegar a aterrizar el sí o no, así que yo le doy también su buen punto, no solamente a los candidatos, sino también a los comunicadores, y en este caso, por lo menos, se vean mis buenos puntos a Priscila Quiroga. Bueno, a ver, hablaremos entonces de los vicepresidenciables que han participado de este foro, de este debate, más que foro, debate para vicepresidenciables. Aquí ha sido auspiciado por Conrad Adenauer, y de los candidatos presidenciales he visto en la publicidad que se ha difundido por cadena, solamente se lo veía a don Samuel Doria Medina. No sé cuáles habrán sido las reglas de juego. Me va a poner mi querido Max, nuestro contador, de 2 minutitos, porque ustedes van a comentar cómo han visto a algún candidato, al otro candidato, y podemos empezar por la candidata de los verdes. Ahí, de ese tiempito allá, aquí vamos a manejarlo más con esto. 2 minutitos para que nos cuente usted su visión de la candidata vicepresidenciable del PVB, Partido Verde de Bolivia. ¿Solamente de uno? A ver, empecemos con él, después también da opinión sobre él y vamos a ir con los otros candidatos. Y también con el que no ha estado, ¿no? Sobre el que no ha estado. Muy bien. Adelante. Bueno, en realidad, todo debate en democracia realmente nos permite discernir, además de las capacidades. Las capacidades se miden en cancha, con propuestas, qué queremos por el país, qué queremos hacer por la sociedad. Bueno, directamente a la pregunta. En la pregunta lo que he podido ver es a la vicepresidenta del Partido Verde planteando el tema de los TIGNES. El tema del TIGNES, me parece que todos los vicepresidenciales lo han tocado. Bueno, del TIGNES hay mucho que hablar, porque los parques que tenemos, todos los parques deben ser protegidos. ¿Por qué? Por una razón sencilla. Las aguas que tenemos todavía en Bolivia son muy buenas, pero estamos en liquidación de las aguas dulces. Entonces, donde se tienen los parques realmente se tiene que cuidarlas. En ese entendido, lo que pude ver a la vicepresidenta de los Partidos Verdes es defendiendo esa situación, pero también pidiendo que se esclarezca todo lo que ha pasado, el suceso de Chaparina. También han tocado el tema de la Calancha. Me parece interesante esos temas. Lo que no han tocado muy a profundo es el tema de del desarrollo económico productivo en Bolivia, porque ese tema es un tema también muy serio. Hasta este momento no resuelto el problema con políticas de Estado.
¿Le queda algún segundito para después? Para después. Para después. A ver, ¿qué opina de la candidata del Partido Verde de Bolivia que ha participado en este debate nacional? Bueno, yo creo que hay que destacar que es mujer. Hay que respetar el tema de la presidencia, la vicepresidencia, el ingreso de las mujeres. Sin embargo, hay alguna crítica sobre los verdes que tú bien sabes. Han manejado la bandera del TIMNIS como se han apropiado para lo que va a ser su caballito de Troya. No lo digo yo, lo han dicho muchos, que en el tema de los verdes, los mismos que son de los pueblos indígenas del TIMNIS han manifestado que el tema no era para politizarlo ni partidizarlo de tal manera que ellos puedan llevar aquello. El tema del TIMNIS tan sagrado para ellos, y además de acuerdo a la idiosincrasia que tienen los indígenas del parque Isigüero-Sécure, hace que el tema no debía ser el electorero. Ese es el gran problema, por eso que parten con un pecado mortal, si se quiere, los verdes que de alguna manera aparte, tú sabes, Wilson, que no está notando lo que significa una votación o posible votación para el 12 de octubre. El derecho a la democracia permite que uno sea candidato y de hecho hay 5 posibilidades para las elecciones del 12 de octubre y tenemos una candidata que definitivamente hace sus esfuerzos, pero no llega a la población boliviana definitivamente, ni va a poder llegar. Pero un debate como estos permite por lo menos acercarse a la gente. Ojalá que puedan llevar un discurso. Ellos hablan bastante de un discurso del medio ambiente. El tema medioambientalista es tangencial a todos los partidos políticos y ellos quieren apropiarse del mismo, pero yo le deseo lo mejor definitivamente a la candidata de la vicepresidencia. En ese es nuestro derecho democrático que tenemos todos. ¿Desearle lo mejor será deseo que gane ella? No, yo le deseo que haga una participación decorosa cuando de alguna manera tenemos resultados adversos para ese partido, porque definitivamente acercarse a la gente cuesta de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, como lo ha hecho Samuel. Son varios años que uno se va haciendo conocer con la gente, porque no es cuestión de un solo debate, tú bien sabes, sino esto lleva a acercarse a la gente, a los 10 millones de habitantes. Es un trabajo que se lo hace constantemente y por eso es que yo decía mi mejor deseo, para que pueda estar y sea una digna competidora en lo que significa las vicepresidencias. Pero obviamente yo me quedo con Ernesto, eso es obvio, Wilson. Sin que hagamos el conteo, porque le doy un poquito más de tiempo con mi última pregunta, ¿usted piensa que pueden competir el último, penúltimo lugar con los verdes de Bolivia? Entre el MSM. Claro, el MSM y el PBB están último y penúltimo en encuestas, ¿no? Bueno, como lo han dicho los representantes nacionales, por lo menos Juan de Granado lo ha manifestado varias veces que no cree en las encuestas. Claro, pueden ser referenciales, pero no creo que nos den los últimos datos. Tomando el ejemplo del caso del Beni, lo tenían por ganado los del partido del MAS, que sin embargo cuando se dio las elecciones ganó otra persona. Entonces esos son ejemplos que no se demuestran, que no hay una verdadera encuesta todavía. Puede cambiar mucho la situación. Solo el soberano el día de las elecciones hará la definición en base a las propuestas y en base a los candidatos. Y para cada uno de los candidatos han habido temas críticos, que han sido especialmente las preguntas en las que tenían que demostrar si conocían datos concretos. Creo que en el Partido Verde de Bolivia, con la candidata a la vicepresidencia, no han sido muy incisivos los colegas que han estado en las preguntas. Pasaremos a la candidata a la vicepresidencia, doña Tomasa Yahui, por el Partido Demócrata Cristiano. En 2 minutos, ¿cómo ha visto su participación? Bueno, a nosotros nos alegra la participación de las mujeres, pero muchas veces hay algunas personas que se jactan que en realidad que haya logrado algún partido político. No es así. Si revisamos la historia, las mujeres han venido luchando por el espacio que les corresponde, han logrado, y desde ese espacio ellas sabrán
realmente avanzar mucho más allá, y eso es, en ese escenario. Bueno, Tomás Ayarbe ha manifestado en los dos idiomas, en castellano y en quechua. Por supuesto, hay un pedido muy fuerte de poder hablar en el idioma nativo, que es el quechua. Ella es una mujer quechua de Chuquisaca y bueno, pidió de que debería participar el vicepresidente del Movimiento al Socialismo. Pidió en primer lugar, y como usted lo ha manifestado, a las preguntas yo creo que casi muy poco ha sido respondido, pero cada quien ha tenido en primer lugar de poder argumentar, ¿no? A ella creo que le dijeron que hable en castellano, pero desde un punto de vista ella dijo hay una discriminación. Por supuesto, eso se sintió desde mucho tiempo más allá, y bueno, esperamos la comprensión del pueblo de que los idiomas, hay algunas comunidades inclusive que no pueden hablar castellano, estamos obligados sí a hablar en quechua. Por lo menos mi experiencia, yo por ejemplo vengo de una zona que no habla quechua, pero tuve que aprender, me fui obligado a aprender en la organización sindical. Pero en este debate también han habido algunos temas de comentario. Después de que don Jaime Hurtado hable de la participación de Tomás Ayarbe, haremos énfasis en estos temas. Bueno, Tomás es mi amigo personal. La respeto desde su punto de vista personal. Ella se ha esforzado bastante en lo que es la vida misma, la vida dura. Ella ha salido abogada, ahora es mi colega abogada. Sin embargo, la vicepresidencia es un cargo mayor, con mayor respeto. Ha habido imprecisión en los datos. Tú decías con la representante de los Verdes ha sido un poco tolerante, por decir algo, de los periodistas, pero en el caso de Tomás se ha hecho preguntas entendiendo que ella ya fue ministra, ojo, entonces ya tuvo experiencia gubernamental. Ella fue senadora suplente, por lo tanto tenía ya experiencia parlamentaria. Ella fue concejal del municipio de la ciudad de Sucre, por lo tanto tenía experiencia en lo que es un gobierno municipal y por lo tanto tenía experiencia y tendría que tener experiencia en lo que es gestión pública. Sin embargo, ha habido imprecisión de datos. Tú sabes que el periodista varón, no recuerdo el nombre, le dijo, que respeta las respuestas, pero de alguna manera no había datos concretos. La verdad que los datos deben ser, las cifras deben ser concretas para ser objetivos, entendiendo que se va a hacer el manejo de la vicepresidencia del Estado boliviano. El discurso es bueno, pero sin embargo falta los datos para tener esa pasta y esa calidad de ser el segundo o segunda mandataria del Estado boliviano. Eso es lo que yo he sentido, es lo que he notado, pero no solamente yo. Entiendo que los mismos que han estado organizando no se ha expuesto con calidad el tema de las cifras y números, que si bien el movimiento al socialismo no nos los da, reclamamos bastante la transparencia, pero hay modos o darnos formas para que podamos tener mínimamente los datos a través de organizaciones internacionales que nos dan ciertas cifras. Si este temita del idioma ha sido el que ha aprovechado la candidata a la vicepresidencia del PDS, ella sabe quechua, sí, porque es campesina, indígena, y sabe castellano. Ahora, no sé si Jorge Quiroga sabrá dos idiomas, porque en la Constitución hay una condición, saber dos idiomas, que todavía no se está aplicando. Tampoco sé por qué todavía no se está aplicando. Pero en el caso del Movimiento Sin Miedo, su candidato a la presidencia y Adriana Gil, ¿hablan dos idiomas? Adriana Gil habla inglés. Ya. Ella estudió en Estados Unidos. Entonces habla inglés y castellano. Sí, sí. ¿Y en el caso de Juan de Granada? También habla inglés. Sí. Inglés y castellano. También algo, no podemos decir del 100%, pero le hemos manifestado que vaya a vivirse con las mamitas en las comunidades para aprender. No es para malinterpretar. No, para aprender a hablar, el intercambio. Sí. Y en el caso del UD, ¿hablarán dos idiomas Samuel Doria Medina, Ernesto Suárez? Aclararemos la Constitución, recordaremos lo que hemos hecho en la Asamblea Constituyente. Yo soy presidente de una comisión. Lo que dice la Constitución es de que se debe hablar dos idiomas y uno de ellos nativo. Esa es la notoriedad de la Constitución. Entonces no me sirve de nada saber inglés, alemán, francés. Perdona, dame un minutito.
Y en otra parte la Constitución manifiesta de que será en forma progresiva. Ese artículo se está aplicando por ahora en lo que es la progresividad de aprender un otro idioma. La Constitución no nos habla, no se cuenta, para que sea más clara con los televidentes, el aprendizaje de otros idiomas extranjeros. Ahí va la crítica de muchos que dice, si China es un país que está en gran desarrollo y ha aprendido el inglés y se lo maneja y se lo habla el inglés, ¿por qué en un Estado plurinacional no se va a hablar otros idiomas? No es una isla, un Estado plurinacional. Ahí va la crítica y por eso es que UD en su programa de gobierno manifiesta que se va a hacer el aprendizaje del inglés no como una forma del imperialismo y el discurso florido del MAS, sino que el inglés es el idioma comercial con el cual los bolivianos podemos interactuar con grandes economías como incluso es la China, no solamente, y Europa, obviamente, es el idioma oficial. Así que para tu tranquilidad y la tranquilidad de la población, Samuel sabe inglés perfectamente, es el inglés, el genuino inglés. Él ha estado haciendo una maestría en Inglaterra, y en el caso de Ernesto también ha hecho una maestría en los Estados Unidos. Por lo tanto, hablan obviamente 2 idiomas, pero Samuel incluso habla 2 o 3 idiomas adicionales, como es el francés y el italiano. Eso es lo que puedo decirte, y también sabe el idioma en relativa situación, lo que es el aymara, porque él es del lado norteño, del norte, obviamente. Bueno, eso en el tema de idioma. ¿Qué quieres sobre decir? el idioma quiero decir. Sobre el idioma. Bueno, yo estuve leyendo el librito de Andrés Oppenheimer. Sí. Muy interesante. Que le ha pedido una entrevista a don Evo Morales también, ¿no? Sí, muy bueno esto. ¿Por qué? Porque finalmente, con la globalización, tenemos que vincularnos con los distintos países, por lo cual inclusive no deberíamos cerrarnos solamente con el inglés. Ejemplo, Brasil habla otro idioma, y si queremos enviar becadas, por ejemplo, lo primero que piden es el inglés para que salgan afuera, o el país que habla el idioma francés. En ese entendido, por supuesto, en el tema educativo estamos muy bajísimo, especialmente en la primaria, secundaria, igual en la universidad. ¿Cuánto no quisiéramos debatir también sobre este tema? Porque la educación es el tema central para todo. Ahora sí, a mí me interesa, mientras más jóvenes sepan inglés, francés, está bien, pero la Constitución dice un idioma nativo. En el caso de Juan del Granado y de Adriana Gil, hablan más inglés que un idioma nativo. En el caso de Samuel Doria Medina y Ernesto Suárez, ¿hablarán más inglés que un idioma nativo, Jaime? Sí, el inglés habla mucho más fluido ambos, pero eso no hay pena. Si queremos crear oportunidades para el país, el idioma que genera más oportunidades es el inglés, más allá del discurso del famoso imperialismo que nos habla el movimiento al socialismo. No nos olvidemos que, y vuelvo a repetir, China, Japón, toda Europa hablan el inglés, pero no quiero decir el inglés que es el único, por si acaso aquí no queramos confundir ni vamos a entrar en un falso debate. Si una persona es políglota, mucho mejor, aún todavía. Eso parte de la educación, obviamente, desde el primero básico, porque no nos olvidemos que el idioma, cuando se lo aprende desde la temprana edad, ese queda. Lo demás ya es un aprendizaje que difícilmente se lo puede dominar. Ese es el problema del idioma. Ojalá que nosotros podamos hablar. En Europa es tan maravilloso, ¿no? En Europa se habla inglés, francés, por el contacto que tiene uno con el otro país. Aquí en Bolivia definitivamente no tenemos mayor contacto, y sí con el único que es Brasil. A mí me impresionaba que los brasileños hablan el castellano. Cuando yo iba a los congresos de abogados, ellos me hablaban en castellano y me decían, tenemos que hablar el castellano porque es nuestro entorno de Latinoamérica. Y nosotros nunca nos hemos podido dedicar, esforzarnos para hablar el portugués. Y yo creo que es porque Brasil, por aparte, tiene una intención expansionista también de ese punto. Pero nosotros ni por expansionismo, ni por generar economías, porque a través del idioma nos interactuamos, no nos olvidemos que a quien primeramente le vendemos el gas es al Brasil, y sin embargo no podemos hablar, pues me imagino, en el momento cuando se hace la conversación, de aumentar por lo menos el precio de nuestro gas al Brasil. Entonces tendríamos que hablar el portugués, así que ese es gran problema en la educación. Por eso es que nosotros como UD hemos apostado a lo que se llama la revolución presupuestaria, el 50% del TGN a salud y educación, y cuando hablamos de educación, la educación de verdad, y en este caso nos jactamos de decir que esta es una educación plural, y en la educación plural apenas estamos hablando el castellano,
y a veces algo del idioma nativo y a veces de un idioma extranjero. Nos falta mucho para ese concepto del Estado plurinacional. Y entonces, como Tomás Ayarbe ha demostrado que sabe quechua y que sabe castellano, don Jorge Quiroga seguro que sabe inglés, porque además tiene la nacionalidad norteamericana, porque es o ha sido casado o sigue siendo casado con una ciudadana norteamericana, entonces tiene dos nacionalidades, igual que Gonzalo Sánchez de Lozada. No sé si sabrá aymara, quechua, guaraní, don Jorge Quiroga, no me consta. Pero el lado flaco, en el caso de la señora Tomás Ayarbe, hoy en el debate de los vicepresidenciables, ¿usted se ha dado cuenta cuál ha sido el lado flaco? Sí. Cuando le preguntaron qué. Cuando le preguntaron qué va a pasar con la DEA. Y y política penal también. Y era tan fácil. Cuando uno tiene una posición es fácil decir sí o no. ¿Va a volver señora Tomás Ayarbe y la DEA a Bolivia? Y entonces bla, 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 bla. A ver, ¿qué opina sobre ese tema? En el caso de MSM, ¿vuelve o no vuelve la DEA a Bolivia? Bueno, en la posición nuestra, no, porque hay que tener soberanía, por una sencilla razón. Juan de Granados es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos cuando estaba diputado, y también estuve diputado. Viajamos al Chapare porque había una pateadura a la gente humilde. La gente humilde es la que ha pagado, no los grandes narcos, no son los estropeados, no fueron estropeados. Y ahí me di cuenta de que Juan de Granado tiene pantalones para decir, no dejaron aterrizar. Y tuvo que protestar, pues. Fuimos a Santa Cruz, de Santa Cruz escuché lo que tuvo que decirle las cosas a la embajada norteamericana. Entonces, llegamos ya de Santa Cruz al Chapare, hemos encontrado compañeros llorando, pateados, roto costillas. Agarró, les dijo, lleven a Santa Cruz, estos aquí, estos allá. Entonces, me di cuenta ahí de cómo manejaban, ¿no? Entonces, con eso no estamos de acuerdo. Cada país tiene sus formas de administrarse, cada país debe ser soberano. Por el hecho que te dan recursos, venir a patear al humano no se parece bien. No es culpable aquel que se ha ido a ganar unos pesos por pisar la coca. Bueno, felizmente hoy eso creo que ha cambiado. Bueno, lamentablemente la tecnología va. Me comentaba un amigo que ahora ya no necesitan pisacoca, sino utilizan las licuadoras. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con lo que vengan a estropear, a patear. Si quieren venir, que vengan a apoyar en salud, en educación, con el conocimiento de tecnología que tienen. Entonces, la posición de Juan de Granado es muy clara en eso. Y en el caso de UDE, ¿debe volver la DEA a Bolivia? ¿No debe volver? Sí, no quiero entrar como Tomás a que sí y el no, pero permíteme darle un minuto de exposición. El 2001 yo fui al Beni a estar en juzgado de sustancias controladas, así se llamaba antes, y nada menos que el Beni, y veía a los de la DEA, unos gringos fornidos, había otros morenos fornidos, que vivían en el Hotel Ganadero, el mejor hotel en esa época, hacían lo que querían, tenían los mejores vehículos de lujo y obviamente eran los únicos que manejaban los helicópteros. Esa situación realmente es dura para los bolivianos, jamás yo diría que sea esa la DEA. Y otro tema que también es la TPDA, si tú recuerdas, que con arancel cero se mandaba confecciones del Alto a Estados Unidos, los mejores bullines en Estados Unidos, los mejores poleras Polo, por ejemplo, eran hechos en el Alto, con una calidad increíble. Todo eso, este gobierno, por el discurso del no con Estados Unidos, pues esa gente ha perdido y ahora se está recogiendo los CITES, los Centros de Investigación Tecnológica, que hace 2 días expusimos en la calle Inco y que tuvimos una buena recepción. Esas cosas vienen así, es decir, el narcotráfico es un pecado de los consumidores, porque nos abre mercado, pero también de los que hacen la cocaína. Así que bajo esas condiciones es obvio que no, pero si hay arancel cero y de alguna manera nos dan su tecnología adecuada, el tema del satélite, que pues se puede encontrar el lugar donde se está haciendo el tema de la elaboración, es maravilloso, porque hasta el día de hoy tú sabes que el Tupac Katari no funciona, ni tampoco está para estos temas, sino había sido para otros. Así que para este tema de tecnología, apoyo tecnológico, el apoyo logístico,
logístico, sería interesante tenerlo, pero definitivamente las condiciones que yo vi el año 2001 y doy el año, definitivamente jamás. ¿Jamás qué? Bajo esas condiciones jamás, obviamente, donde la DEA hacía lo que quería. ¿Jamás qué? ¿Jamás volvería? Claro, en esas condiciones como fue el año 2001, yo estoy dando la fecha y lo que fue en Beni. Haremos una pausa. Después vamos a analizar cómo le fue al candidato a la vicepresidencia por UD y por el MC. Continuamos con Debate. Nos dijeron, ¿no? En el safari. Y entonces ahora analizaremos cómo le fue a Ernesto Suárez, de UD. Empecemos por Jaime Hurtado, controlando los 2 minutitos. ¿Cómo lo vio? No, yo me adelanté ya precisamente antes, tal vez estoy contaminado con mi futuro vicepresidente de los bolivianos. Ernesto tiene pues experiencia, ¿no? Esto no es animarse a ser candidato a vicepresidente y a ver qué tal me va con el voto popular. La gente es sabia, el soberano es sabio y sabe por quién votar, y entonces uno tiene que saber a qué cargo se está haciendo, y es el segundo cargo del Estado boliviano. Ernesto tiene mucha experiencia, te decía, en lo que era exgobernador, fue derrocado, y Ernesto ha sido una de las mejores gestiones que se ha hecho en el Beni, ha sido también diputado, por lo tanto todo eso va dejando una escuela de vida, y Ernesto realmente es una persona muy, muy sensible. Una autoridad debe ser muy buena en gestión, pero al mismo tiempo tiene que ser un buen corazón. ¿De qué sirve, volví a decir, lo que anteriormente dije, un tecnócrata frío, si es que no va a tener un corazón que le permita estar con relación con la gente? Eso es lo que es Ernesto, es una combinación interesante, sabe de números y es sincero, porque cuando le dijo concretamente, y usted sabe, no recuerdo cuál fue la pregunta exacta que le dijo, no lo tengo eso, pero sí sé esto, y habló del tema del TIMNIS. Así que esos son los gobernantes que requerimos, realmente sinceros, y si algún dato no lo tenía en forma precisa o no lo tomaba, definitivamente ese documento que le pidieron, él dijo, sí, no lo tengo el documento, pero totalmente la referencia lo tenía, y de tal manera que de eso habló. No ha hecho un discurso adornado, que es lo que se hace, lo que se dice, lo demagógico, ese florido discurso demagógico no es Ernesto. Más bien Ernesto es de los que entra a la sensibilidad de la gente, y es la tranquilidad. Yo lo conozco a Ernesto, recién lo conocí en esta candidatura, y es una persona pero maravillosa, de gran calidad, y de esas personas deben ser nuestros gobernantes. ¿Y usted cómo lo vio a Ernesto Suárez? No, lo vi tranquilo, bueno, tiene experiencia, ¿no? Ha sido exgobernador, exdiputado. Muy tranquilo, esperando las preguntas, pero también mencionó que él es un procesado sin justificación. Bueno, de él yo rescato que como gobernador o como alcalde a las demandas tiene que satisfacer. Llegan las solicitudes, lo que, por lo menos el proceso que he estado haciendo, el seguimiento que le han hecho es porque haya comprado un aparato para energía eléctrica en Rurrenabaque, un motor eléctrico. Entonces, algo injustificable, pero más allá de eso, es clara prueba lo que persigue el gobierno a los líderes. Entonces, él es un perseguido sin justificación, y hasta hoy, por supuesto, es una cuestión de perjudicar para sacarle. Haya jugado el señor Quintana, ¿no? Sabemos, él no podía hacer sombra de ningún lado, porque creo que a un líder hay que buscar la forma para voltearla, para hacerse líder. Entonces, mi criterio personal es desde ese punto de vista, me parece que respondió a las preguntas que lo han hecho muy serenamente. Y claro, esa pregunta que era, ¿cuántas áreas protegidas existen en Bolivia? No sé si los otros candidatos sabrían, él ha dicho no tengo el dato. ¿Usted sabe cuántas áreas protegidas existen en Bolivia? Bueno, datos exactos no la tenemos, pero sí tengo referencialmente en cada departamento cuántos existen, ¿no? ¿Usted, Jaime, sabe cuántas áreas protegidas hay en Bolivia? No, yo quiero ser sincero como Ernesto, cuántas en número que me digas que era la manera de aterrizar, no. Pero obviamente también tenemos esas referencias
¿Cuáles son protegidas? Pero algo claro, cuando son protegidas, o sea, no puede ingresar un camino carretero asfaltado como ha sucedido en el tema del Tigris. Esa fue la situación. No es que se estaba yendo contra el progreso, pero en un área donde era además protegida, un parque reconocido, jamás podía pasar una carretera. Podía ser por cualquier lado, menos por ahí. Eso fue el gran debate del Tigris, porque nos decían que no se quería un desarrollo. ¿Quién no va a querer desarrollo? Pero el desarrollo tiene que ser en la menor manera contaminante, en la menor manera de destruir el medio ambiente. Y si es parque protegido, su nombre lo dice, definitivamente hay que protegerlo. No tiene sentido de ponerle un rótulo parque protegido y en forma inmediata hacer la contaminación debida. Eso es lo grave que pasa en Bolivia, y sin embargo hay un discurso medioambientalista todavía del movimiento al socialismo, cuando este país lo único que ha hecho es exportar materia prima, la más contaminante, que es exportar gas, que es un recurso no renovable. Y en el tema de Adriana Gil, que ha sido la candidata a la vicepresidencia, entraremos a ver qué dice. Antes de pasárteles, permítame. A ver, dígame. En el caso de los parques, hay que dimensionar en los 3 niveles: nacional, departamental y municipal. En esa cuantificación, que seguro ha sido muy difícil para que pudieran responder, porque ya existen en los municipios, ya existen en los departamentos, también a nivel nacional, como tenemos más conocido el Tignes, el caso de Sajama también en La Paz. Entonces, sucesivamente, existe cada vez con este problema del cambio climático, todos queremos proteger alguna área protegida, lo digo como exalcalde, ¿no? Entonces, ¿por qué? Para el tema del agua. En eso está muy avanzado el caso del Perú, porque acá en Bolivia tenemos el gran riesgo de perder nuestras mejores aguas y no dejemos de lado el problema más grande en lo que viene en el mundo va a ser el tema del agua. Así es. A ver, hablemos entonces sobre la participación de Adriana Gil del MSM. Bueno, Adriana Gil le vi muy serena a un inicio y respondió de alguna manera a la pregunta que le hicieron, pero también le hicieron la pregunta a usted ¿por qué se pelea con los medios? Si no me equivoco el término, ¿no? Hay que reconocer muchas veces algunos medios, no todas por supuesto, te insisten muchas veces. Yo también lo pasé esta situación, y no los medios, habrá que diferenciar, porque en los medios son quienes conducen las personas, como en cualquier otra situación son las que manejan o conducen las personas. En ese entendido, la pregunta que le hicieron es sobre el tema, ¿no? Y respondió, cuando me quisieron expulsar del Parlamento por defender justamente el tema del Tignes, y los medios no me apoyaron. Entonces fue su respuesta decir eso. Y bueno, lo he visto más serena que en Santa Cruz. En Santa Cruz, por supuesto, creo que se puso más nerviosa en responder. Hoy le vi muy tranquila. Bueno, Adriana Gil es muy joven, está tropezando el problema de su madre, que tiene un proceso, que estaba en la cárcel. Reciente salió, no sabemos, un proceso no termina de la noche a la mañana, continúan los procesos. Es una persona joven, mujer joven, muy capaz, tiene mucho futuro por delante, y pienso que va a seguir construyendo en el Movimiento Sin Miedo. ¿Cómo vio la participación de Adriana Gil, Jaime? Yo califico como temperamental, extremadamente temperamental, que es su problema de Adriana Gil. La verdad es que ya te puedes imaginar el peso de un vicepresidente del Estado, vicepresidente del Estado boliviano. Desde el primer día de la posesión o el juramento ante la Asamblea Legislativa, después del voto popular, son 5 años de mucha tensión, son 5 años donde todos los días hay un problema a resolver, desde los grandes hasta los medianos y los pequeños. El vicepresidente del Estado, vicepresidenta del Estado boliviano, corresponde no solamente su trabajo como tal, sino también resulta siendo presidente nato del Congreso de la República,
Y ese es un trabajo que significa un dominio en lo que es 130 diputados y 36 senadores. Puedes darte cuenta que solamente el número es difícil de manejar una orquesta, ¿no es cierto?, para un maestro, y esto es lo que pasa para un candidato. Lo veo muy temperamental. Recordemos que ella quería incluso ser candidata a presidenta, que me parece que era un cargo mucho más alto todavía de esto. Pero es joven, lo que decía su propio correligionario que está acompañándome en la mesa, pero la juventud no siempre viene con temperamento. Para mí que hay que seguir equilibrando todavía, y eso muchas veces lo tiene uno adentro. Hay muchos jóvenes que son más equilibrados que los mayores incluso, y eso es lo que debe tener una persona: un corazón importante, tener conocimiento, mucho patriotismo, mucha honra, lealtad, mucha sinceridad, pero otro es el ser muy equilibrado. Ser temperamental definitivamente te puede llevar a cualquier situación en una toma de decisiones. Y lo que dice un medio es evidentemente lo que te dice la gente, es simplemente un conductor de una presión a una toma de decisiones, y ahí no puedes fallar si eres el segundo mandatario del país. Pero además le preguntaron sobre el tema de la policía. Y seguridad ciudadana también. Y ahí creo que un poco se enredó, porque le decían, ¿qué van a hacer? ¿Va a triplicar el sueldo de un policía? Ella dijo, voy a triplicar el presupuesto y voy a hacer que se suba al 15%. Y entonces, en el tema de la policía, ¿cuál es la posición de UD? ¿Ustedes qué propuesta tienen? No, de nosotros partimos en otra lógica, en otro paradigma. Siempre cuando se habla de seguridad ciudadana dice, vamos a aumentar los efectivos policiales, vamos a aumentar que haya radares, vamos a aumentar que los patrulleros, vamos a aumentar que haya motocicletas por todo lado y que transiten por todo lado. Nosotros creemos en que la salud y la educación, fundamentalmente la educación, te lleva a un estado seguro. Recordemos que Bolivia es uno de los países más inseguros, no lo digo yo, sino lo dicen las relaciones internacionales, en lo que son el ranking de inseguridad en los países latinoamericanos. Con educación nosotros resolvemos desde el primero básico, desde lo que es esa educación formal. Vemos que una persona cuando tiene un título en la mano no se quiere robar, cuando tiene un título en la mano no se quiere estafar. Cuando tiene la educación con los valores correspondientes, no puede ir en lo que son los delitos de honra que dice nuestro Código Penal. Y con la educación prácticamente resolvemos todos los males. La educación nos permite dar oportunidades a las personas y pueden tener buen bienestar económico que le evita otro tipo, como por ejemplo el cohecho o lo que son la corrupción, es decir, el manejo de los recursos del Estado boliviano, es decir, meter a su bolsillo cuando esos son del Estado boliviano. Todo eso se hace con educación, de ahí partimos. Y recién como complementario lo que significa la policía y todo lo que significa la adición de los pertrechos, etcétera, etcétera. Y el policía también debe ser educado en una formación ciudadana. Es decir, nosotros partimos de otra forma, no al revés. Así que esa es nuestra respuesta que hemos dado y está en nuestro programa de gobierno, y que les invito que lo bajen de la página del órgano electoral. Ahí está colgadito el plan de gobierno que tiene UD para estos 5 años. ¿Cuál es la real propuesta que tiene? Adriana Gil no pudo clarificar el tema de la policía, pero usted que es del MSM, ¿qué dice? Bueno, en realidad lo que nos preocupa es hoy en el día la inseguridad ciudadana. Lamentablemente hay varios factores. Muy difícil sería en este momento decir solo es un solo factor. Un factor sigue siendo la pobreza. Otro factor, el tema del consumo hasta en colegios de la droga, la marihuana. Es que un joven, si no está sano, es muy difícil que piense en razonar. No pasa solo por la educación, pasa por tener una buena alimentación. Lo leí en un documento, en Chuquisaca tenemos el 62% con anemia. Entonces, esta situación no permite tener una buena educación porque falta alimentación. Lo primero, el estómago no aguanta ni un día. Esta ropa puede estar viejo, no hay problema. Entonces, para mí, pasa por políticas productivas. No tenemos en Bolivia políticas productivas públicas, bien claras, definidas. En ese entendido, pasa por tener una seguridad y soberanía alimentaria y buena salud
y por supuesto para llegar a una buena educación. Lo que sí nos falta una buena educación en Chuquisaca, en Bolivia, estructuralmente. Ejemplo, el caso de la policía para aterrizar, Chile, sin ir lejos, un país vecino. Como nos quedan 30 segunditos, ¿triplicarán el sueldo de los policías? No, Esa no, era la pregunta. No, imposible, porque los recursos de dónde tenemos, mayormente tenemos del IDH, el IDH no tenemos sosteniblemente, eso es un tema a debatirlo, a discutirlo inclusive. Nosotros tenemos una propuesta como MSM a discutirlo para lo que venga, porque el tema central para nosotros es mejorar el tema de la producción. En ese entendido, es muy difícil triplicar, pero sí se trata de que entren pues a una buena educación los policías como los carabineros de Chile. Vamos a hacer otra pausita, Max, y después de la pausa, ya en la parte final, analizaremos la no presencia del candidato a la vicepresidencia del MAS en este foro nacional. Ya vuelve Debate. El otro parado Continuamos con Debate. Bueno, a ver, no estuvo Álvaro García Linera. ¿Cree usted que alguno de los candidatos a la vicepresidencia que han estado en el debate sea mejor que el actual vicepresidente de la República? No podría llegar a cualificar sin ver en el escenario de debate, ¿no? Por supuesto, no lo vamos a dudar. El que maneja el país es Linera, el que hace y deshace en la forma, ahí el caso terrorismo, el caso Calancha, todas esas cosas que hoy van ventilando cada día en los periódicos. Bueno, nos acogemos de lo que sale en los periódicos. Pues no podría calificar ni cualificar en este momento porque no ha estado en el debate. ¿Algo quiere comentar sobre ese tema? Le queda un minutito y un poquito más. Sí, bueno, quisiera aprovechar este medio de comunicación tan importante, Wilson, y agradecerte por la invitación, esperando de seguir aportando algo para nuestro departamento. Bueno, el 12 de octubre esperamos que nuestros electores la piensen muy bien. Lamentablemente hoy vivimos en la dictadura sindical y con mucha pena veo, nosotros compramos acá en la San Alberto la sede sindical que nos apoyó el plan internacional, hoy veo casa de campaña. Ese recurso no es del Estado ni del gobierno, ese recurso logramos a través de nuestra gestión del plan internacional, a quien agradecemos al ingeniero Carlos Salinas. Entonces, con la dictadura sindical hacen y deshacen, hacen uso y abuso. Esto queremos que se termine. Yo creo que el soberano para ello tiene que definir y tiene que pensar muy bien el día de las elecciones. Nada más quiero agradecer una vez más, Wilson, por la invitación. A ver, en estos 2 minutos, Jaime Hurtado, ¿cómo los ha visto a los vicepresidenciables en comparación a Álvaro García Linera? Bueno, Álvaro García Linera no ha estado presente, la lógica es que no se va a presentar a ninguna. Pero ¿cuál es su razonamiento? Él ha manifestado de que tiene tanto puntaje él y los otros no, y entonces no tiene por qué estar en un foro con personas que le llevan mucho en puntaje, hablando siempre de las encuestas. Y eso es soberbia, porque los candidatos son candidatos y están en una parte horizontal del cual hay que bajar de ese pedestal para estar. Él no se ha bajado de ese pedestal de vicepresidente, ha aprovechado lo que aquí en una parte del mundo, es la única parte del mundo donde los candidatos no se bajan a la plataforma, al llano, para ser candidatos. Eso ha sido armado en la Asamblea Constituyente, un artículo que ha sido totalmente disidente por el que habla, pero lo ha hecho el MAS. Esa soberbia con seguridad va a tener sus resultados. Uno que gobierna un Estado jamás debe ser soberbio. El momento que tiene soberbia pierde definitivamente una votación del pueblo, pero eso se medirá el 12 de octubre. Si él es tan intelectual como manifiesta, obviamente que lo hubiera sido sencillo, teóricamente, el debate del día de hoy, y hubiera tenido las cifras adecuadas, porque él está ejerciendo la vicepresidencia y tiene acceso a la información, cosa que nosotros difícilmente podemos tener acceso a la información. Entonces tenía ganado, porque conocimiento dice que es poder, y tenía conocimiento porque tenía la información de todos los ministerios, y no se animó. Por lo tanto, eso es lo que se debe calificar
que definitivamente el candidato a vicepresidente, porque iba a ir no como vicepresidente, sino como candidato a vicepresidente, y no quiso hacerlo. La población se dará cuenta el 12 de octubre porque los candidatos a presidente y vicepresidente deben ser tan sencillos como el pueblo mismo. El momento en que uno rompe esa sinceridad, esa humildad con la población, definitivamente debe dejar de ser gobernante. Le agradezco, José, por haber estado en el programa. Le agradezco a Félix. Le agradezco, Jaime, por haber estado. La política del programa y los medios que manejamos es que son todas las fuerzas políticas, pero todos deben tener las mismas oportunidades, en las mismas condiciones, y especialmente en los debates deben estar presentes todos. Y si hay entrevistas también, todos deben tener la oportunidad de ser parte de las entrevistas. Al final usted está obligado, amigo, a votar. Si no vota le van a multar, le van a sacar esto, no le van a permitir esto. Esta es una democracia no libre, porque uno está obligado a votar. Si uno no vota, sancionado. Pero bueno, en esas condiciones usted por lo menos llega al voto y sepa por quién, porque no solamente va a votar por un candidato a la presidencia, tiene que votar también por un candidato uninominal. Y entonces tiene que estar por lo menos informado quién le caerá mejor. Gracias, amigos, que nos vaya bien. Max Cebollo, muchas gracias, ha estado en los controles también esta noche. Gracias. Democracia, Estado, sociedad, pluralismo, controversia. Contribuimos a la democracia. Debate con el ingeniero Wilson Suárez.